Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos reunidos una vez más. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, muévete en cada lugar, cada persona en la iglesia, en cada persona que pueda recibir este mensaje hoy, Señor. Que sea una palabra tuya, Señor. Una palabra que pueda traer vida, que pueda traer paz, Señor, y que podamos entender de que tú cumplirás tu propósito, Señor, por encima de todas las cosas. Recibe toda gloria y recibe toda honra en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, como decía ahorita, hace un ratito, cuando comenzábamos a orar, pues para mí en este día quería tratar de desconectarme un poco y de lo que está aconteciendo, pero la verdad que el Señor nuevamente pues me ha llevado a una palabra que tiene que ver con lo que está sucediendo y bueno, y voy a compartirla. Es lo que el Señor nos ha dado en este día y quiero que vayas conmigo a Crónicas, a Primera de Crónicas 21. No sé si sabías de que en la Biblia se menciona una situación parecida a esta. ¿Lo sabías? No sé si lo sabías. Pues en esta mañana vamos a ver y qué el Señor buscó en medio de una situación como esta. ¿Cuál fue el propósito del Señor y cómo Dios utilizó este tiempo para traer sobre la iglesia o sobre el pueblo de Israel cumplir su plan y su propósito? Es lo que en esta mañana quisiera entrar. No sé si si el tema que vamos a compartir hoy, el encabezado lo encierra todo, que es Dios cumplirá su propósito sobre la iglesia. Y una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es que por encima de circunstancias, aun cuando han sido provocadas por el hombre, en este tiempo queda la incertidumbre, diría yo, o la duda de saber si esta situación ha sido casual. Ya hay muchas informaciones que no son corroboradas, pero información que se tiene de que esta situación ha sido realmente creada, provocada. Otros dicen que ha sido casuística, de que una mutación o una serpiente se comió a un murciélago y bueno, y el virus ha salido. La verdad es que no podemos confirmar ni una cosa ni la otra porque no tenemos la información contundente de decir ya de fuente fidedigna ha sido esto. Pero la verdad es que sea de una forma o de otra, tenemos que entender de que Dios va a cumplir su propósito por encima de lo que haya sucedido. Sea que el hombre lo haya provocado, sea que haya sido algo que haya sucedido por vamos a decir, el enemigo para traer peste sobre la tierra. Dios por encima de todo va a cumplir su propósito y es lo que la iglesia tiene que entender. Dios está por encima de lo que está sucediendo. Amén. Amén. Primera de Crónica, capítulo 21, perdón. Vamos a comenzar leyendo primeramente los versículos desde el 1 al 3. Leemos, dice, Primera de Crónicas 21, del 1 al 3. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío. Dice el versículo 3, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. Lo que vemos, lo primero es la incitación, dice, de Satanás sobre David. Así lo vemos, Satanás incitó a David para hacer censo al pueblo. ¿Y quién ha incitado para esta situación? Sabemos de que el enemigo está detrás de todo lo que está sucediendo, sea que haya sido un hombre, sea que haya sido aleatorio, ha sido algo que ha sucedido. Pero si fue alguien que lo ha provocado, pues este método o esto que ha sucedido realmente ha venido de un corazón perverso, traer algo sobre la humanidad para dañar, para destruir, para
para traer muerte, para traer peste. Deje ahí separado Primera de Crónicas, y dice Santiago 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí vemos de que de nuestro corazón es donde vienen las guerras, los pleitos, incitadas por el enemigo. Y dice la Biblia de que Joab le decía a David de que esto iba a traer muerte, que era un pecado delante del Señor. ¿Por qué era un pecado esto de que David censara el pueblo? Simplemente lo que David quería era censar el pueblo, saber cuántos habían. ¿Por qué era esto mal? ¿Por qué esto no agradaba al Señor? Primeramente, porque la Biblia enseña de que había algo, un tributo que tenía que dar cada persona cuando se hacía un censo, y esto no se hizo. David censó al pueblo y no se hizo aquel tributo que tenía que hacerse. Eso se encuentra en Éxodo 30:12, no sé que no se mueva, yo lo voy a leer, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, o sea, cuando los cuente, Éxodo 30:12, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Y es muy claro de que el Señor está diciendo de que si se hacía un censo, cada persona tenía que pagar un tributo para que no hubiera mortandad, cosa que David no hizo y cosa que luego vinieron las consecuencias sobre esto. La segunda cosa que se entiende de que David quería censar al pueblo y esto iba a traer mortandad, era porque David dice en el versículo 2, para que yo lo sepa. David quería saber cuántos tenían, cuántas personas tenían que podían salir a la guerra, y por lo tanto David estaba poniendo su confianza en las batallas, en el número de personas y no en el Señor. Así que David quería llenar su corazón de la satisfacción de saber cuánto tenía. ¿Se acuerdan cómo Ezequías cuando trajo en Isaías me parece capítulo 36 o 37, cuando vinieron las personas de Babilonia y dijo Ezequías, estos son mis tesoros, estos son mis cosas y todo era mío lo que yo tengo? En ningún momento le dio la honra al Señor de aquellas cosas que se encontraban en el templo y que habían sido fruto de la victoria y la batalla que Dios le había dado al pueblo de Israel, no de la victoria que Dios le daba al hombre. Y si usted trata de extrapolar esto a nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces se sientan los mandatarios, se sienta el hombre incluso en su propia casa a mirar lo que tiene y a decir, esto es fruto de lo que yo he trabajado? Esto es fruto de mi esfuerzo, esto es fruto de lo que yo he hecho, y sacan totalmente a Dios del escenario. Pues David había hecho esto mismo, había sacado a Dios por un momento de su vida, de su reinado, y quería saber con lo que él contaba. ¿Cuánto tengo en la chequera? ¿Cuánto tengo en el banco? Los mandatarios se están mirando cuánto tienen en la economía, cómo serán, y probablemente no, seguro que hacen cuentas en cada momento sin Dios para saber cómo les va a ir y si viniera alguna situación, cómo podrán enfrentarla. Lo que a veces no entendemos de que con lo que contamos no es suficiente para enfrentar aquello que si nos olvidamos de Dios pueden venir consecuencias sobre nuestras vidas. Y fue lo que David no tomó en cuenta, de que la cantidad de hombres que tenía a su alrededor, si Dios se levantaba contra él, no le iban a proteger. Seguimos en Primera de Crónicas 21 del 4 al 6. Y quiero llevarte en esta mañana a que puedas entender de que por encima de todo Dios va a cumplir su propósito. Y seguro de que en este tiempo Dios está haciendo algo con la iglesia y con la humanidad. Y quiero que lo veamos a través de la palabra, porque esta enseñanza de hoy tiene que ver con esto. Dice, mas el orden del rey pudo más que Joab. Joab trataba de que no lo hiciera, pero el rey insistió en su soberbia, por decir así. Dice, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín,
porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo y no contó a los levitas para no traer específicamente hasta el más mínimo detalle, porque sabía que a Dios no le agradaba de qué había en cada lugar y cuántos había. Aún así, esto no agradó al Señor por la soberbia que había en este momento o la intención del corazón de David. Por favor. Dice, Joab no tenía la intención de contar al detalle. Incluso vemos cómo luego David distribuye las responsabilidades para la construcción del templo de la casa de Dios. Joab nuevamente no vuelve a contar los jefes de familia. Ahí mismo, en Primera de Crónicas, donde estás, pero en el capítulo 27, un poco más adelante, es la misma situación donde David está distribuyendo para la construcción del templo a todos los jefes de familia. Y vemos de que Joab nuevamente no lo hace por el temor que tiene sobre esto. Primera de Crónicas 27, del 22 al 24. Dice, y de Dan, Azarreel, hijo de Jeroam, estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Zerbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Nuevamente Joab no quiere contar hasta el último detalle cuántos habían en la tribu de Leví por lo que había pasado anteriormente en el capítulo 21 que estamos leyendo ahora mismo. Seguimos en Crónicas 21 del 7 al 14. Le voy a pedir a Yocasta que lo lea. Dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Estamos en Crónicas 21 del 7 al 14. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ved y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo hago contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses por ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego yo que caiga en la mano de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Amén. Una peste, una enfermedad, una destrucción a través de algo quizás parecido a lo que tenemos hoy en día. Y David decide y dice, prefiero estar en las manos del Señor antes de estar en las manos de mis enemigos, apelando a las misericordias. Miren que Dios dice de que era por 3 días que iba a comenzar esta destrucción sobre Israel. ¿Fruto de qué? Fruto de la obstinación, fruto de la soberbia de David, de dejarse incitar y dejarse llevar por el enemigo para contar con lo que él tenía y olvidarse del Señor. Así que, ¿dónde quiero irte llevando? Porque tengo que pasar por toda la historia para llevarte al desenlace de todo esto. Dice el versículo 15 también, vamos más adelante. Aquí vemos ya, estamos viendo el desenlace de todo esto, de la conclusión de aquella soberbia de David, donde Dios envía esta situación. Dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal.
Eran 3 días y en el primer día ya Dios se arrepiente de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Dios detiene la destrucción de Jerusalén, pero es muy importante que recuerdes este dato. ¿Dónde se detiene el ángel? Dice que se detiene en el lugar de la casa de Ornán, Jebuseo. Recuerda esto porque esto es lo que más adelante vamos a ir tratando. El versículo 18, 25 y 26 dice, el ángel de Jehová ordenó a Gad, el verso 18 primero, el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Ornán, Jebuseo, Jebuseo era su nacionalidad, era un extranjero. Qué interesante ver de que Dios en medio de una situación como esta le está diciendo el ángel a Gad, que fue el profeta, que construyera un altar en el lugar de un extranjero. Y no porque sea extranjero, era importante porque era un gentil como tú y como yo. Y Dios le está diciendo en el lugar donde existe, donde vive un gentil extranjero dentro del pueblo de Israel, ahí le está diciendo al ángel, el ángel está diciendo a David que construyera un altar para adorar al Señor en la casa de un extranjero. Eso es importante que lo recuerdes, porque acuérdate que el tema de hoy, Dios cumplirá su propósito en la iglesia. El verso 25, para ir saltando, porque quiero que vayamos a donde me interesa en esta mañana. Y dio David a Ornán, el verso 25, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El ángel se había detenido, pero el ángel no había enfundado su espada. Y cuando David hace el sacrificio de que hace el holocausto de una forma en el Antiguo Testamento de poder agradar al Señor y de pedir perdón, pues el ángel sí ya entra la espada en su vaina de que la mortandad realmente se iba a detener. Aunque ya Dios le había dado la orden, pero ya el ángel decide totalmente enfundar su espada. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que cuando se refiere al ángel de Jehová, es el único ángel que recibe adoración en el Antiguo Testamento y se entiende de que es la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento, revelándose para revelar a Dios en aquellos moradores o en aquellas personas del Antiguo Testamento. Es el único ángel que permite que se le adore, que se postren delante de él, porque se entiende que es la representación de Dios y que es Jesucristo. Eso ya lo podemos un día hacer un estudio sobre los ángeles y todo eso, pero así lo dejo y luego ustedes lo pueden también investigar. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo, esa visitación que tenía Dios para poder darse a conocer en el Antiguo Testamento. Ahora quiero que ya entremos de una manera más profunda en el tema de hoy. Dios cumplirá su propósito. Viendo todo esto que ha sucedido sobre el pueblo de Israel, se han apartado, Dios trae esta situación. ¿Qué busca Dios con todo esto? Esa es la pregunta que podemos hacernos. Por encima de que Satanás ha incitado a David a que algo suceda, ¿qué persigue Dios sobre todo esto? ¿Qué va a hacer el Señor? Aquí comienza donde Dios toma esta situación para cumplir un propósito importante. Acuérdate de lo que te dije. En la casa de un extranjero, de un gentil como tú y como yo, David levanta un altar para adorar al Señor. Verso 28, ahí mismo donde estás, hasta capítulo 22, verso 1. Dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de ¿dónde? De Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Dónde se encontraba anteriormente el lugar para ofrecer sacrificio? ¿Dónde se encontraba? En Gabaón.
En Jerusalén, en Gabaón. ¿Y qué está sucediendo fruto de esta situación? Que el altar de Dios se está moviendo de un lugar a otro y ahora se encuentra, ¿dónde? En Ornán, Jebuseo, cerca de Jerusalén. Entonces, ¿qué está sucediendo en medio de todo esto? Dios está moviendo el lugar de la construcción de su tabernáculo. Impresionante. David había sido llamado por el Señor para construirle casa al Señor, lo recuerdan. Y dice en los versículos anteriores, si usted lo lee, que David no puede construirle, incluso los versículos siguientes de Crónicas 21, David llama a Salomón y dice que no puede construirle casa porque había derramado sangre, había sido un hombre de guerra y que Salomón le construiría casa. Pero si esta situación no sucede, la casa del Señor se hubiese construido en Gabaón. Vamos a verlo. ¿Qué significa Gabaón? Es lo primero. ¿Qué había en Gabaón y qué había pasado en la historia en Gabaón donde se hubiese podido construir el templo del Señor? Lo primero que quiero decirte es que Gabaón significa lugar de amistad. ¿Sí? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Quiero que vayas conmigo a Josué 10 del 1 al 2. Deja separado a Primera de Crónicas. ¿Lo tienes? Josué 10 del 1 al 2. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, hizo así a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai y todos sus moradores eran fuertes. ¿Qué había hecho Gabaón con Israel? Paz. ¿Y qué hacía Gabaón? Habitaba entre los israelitas. Josué 11:9 también nos dice ahí mismo en el capítulo siguiente de Josué, el verso 19. ¿Lo tienes? Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban ¿dónde? En Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. ¿Qué es este lugar? Es un lugar de paz donde, ¿qué sucede? El pueblo de Dios hace tratos con el mundo. Le había dicho Dios al pueblo de Israel de que cuando fueran a tomar las naciones hicieran tratos con el mundo, hicieran tratos con aquellos que no conocían, con aquellos que no conocían a Dios. Este no había sido el mandato del Señor. Sin embargo, el mundo, por decirlo así, o Gabaón, que era un pueblo jebuseo, que Dios le había dicho de que no hicieran tratos con ellos deciden hacer tratos con el pueblo de Israel, con la representación de la iglesia, con el Señor. Y dice que Israel decide hacer trato y hace paz con ellos. Le había dicho Dios de que cuando llegaran y se toparan con el jebuseo, con el heveo, hicieran paz con ellos. No, Dios había sido muy claro con el pueblo de Israel. Le había dicho en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, si quieres puedes ir conmigo, te voy a esperar. Le voy a pedir a Casta que lo lea, ¿sí? Dice Deuteronomio 7. Desde el 1 al 3. Del 1, vale. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, la destruirá del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Emparentarás con ella. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo.
Amén. El mandato era preciso, no era emparentarse ni hacer trato con aquellas naciones que no conocían al Señor. Significaba esto que la casa de Dios se construiría en un lugar donde Israel hace pacto con el mundo para, para traer, para que no haya contienda entre Dios, entre la iglesia y el mundo. ¿No era esto lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel? Yo hago algunas preguntas. ¿Estará la iglesia hoy, habrá hecho la iglesia acuerdos con el mundo? ¿Estará espiritualmente nosotros tan mezclados con el mundo de que Dios en este tiempo está trayendo una situación para que la iglesia se mueva de su comodidad y deje las tretas y el acuerdo con aquellos que no conocen al Señor? Porque una cosa es que le prediquemos la palabra de Dios y otra cosa es que la iglesia se fundamente o se funde en un lugar donde estemos recibiendo al mundo dentro de nosotros y no nosotros influenciando al mundo. Y era lo que estaba sucediendo en este momento. David no puede subir a aquel lugar donde debía de ofrecer el holocausto, el sacrificio, por lo que está sucediendo, y ahora se mueve el lugar donde se construiría el templo, donde estaría la misma presencia de Dios, se está moviendo de Gabaón y Dios lo está moviendo a otro lugar. Mira, aquí pongo una nota muy importante. Balaam no podrá maldecir la iglesia siempre y cuando se mantenga alejada del mundo. ¿Se acuerdan de la historia de Balac cuando busca a Balaam, aquel profeta, para que maldiga a la iglesia? La iglesia, el pueblo de Israel es representación de la iglesia hoy en día. Y el mundo no puede maldecir, no puede venir sobre la iglesia con maldición o con peste, pero siempre y cuando nos mantengamos en una vida donde nosotros no seamos influenciados por el mundo, sino cuando nosotros influenciamos estas naciones, influenciamos al mundo. Ahora te voy a decir algo muy importante. Israel, después de la victoria que tuvo sobre Balaam, de que no pudo maldecirlo, dice la Biblia de que en el siguiente capítulo, en el capítulo siguiente, de Números 25, entonces las hijas de Moab fueron llevadas al campamento de Israel, los hijos de Israel comenzaron a vivir con ella y luego sí que vino mortandad sobre la casa de Israel. ¿Cuándo vienen sobre la iglesia situaciones adversas? Aunque en otros momentos Dios puede procesar la iglesia porque quiera hacerlo, cuando la iglesia comienza a mezclar y a permitir de que el mundo sea quien influencie en la vida de la iglesia. No entendemos, Dios utiliza esta situación para mover el lugar donde se construiría, no en un lugar donde el pueblo de Israel había hecho tretas y acuerdos con aquellos que Dios le había dicho: cuando tú llegues a este lugar, no hagas acuerdos con ellos. El jebuseo, el cananeo, representación del mundo; la iglesia, el pueblo de Israel. Yo hago una pregunta: ¿estará Dios en este tiempo sacudiendo la iglesia para que deje la amistad o la paz con el mundo? Por eso el tema de hoy en día, como oraba Mercy ahorita, mientras Mercy oraba me acordaba de lo que iba a compartir. Ella decía: Señor, guarda la iglesia, manténla alejada de las cosas del mundo. ¿Dónde se encuentra hoy la iglesia? ¿Está viviendo la iglesia hoy en Gabaón? ¿Estamos tú y yo en Gabaón? Mira, ayer leí un artículo. No puedo decir de que en la medio de la prédica me acordé del artículo que leí ayer, pero quiero decirte algo. Muchas doctrinas en este tiempo van a ser derrumbadas. Una de ellas, en este tiempo de crisis, ¿sabes para qué? Para sacudir la iglesia, para que la iglesia abra los ojos. Una de ellas es la doctrina de la prosperidad. Esta doctrina va a ser sacudida en este tiempo. La iglesia ha abrazado, ha hecho tretas con la prosperidad del mundo, y Jesús no nos ha mandado
a ganar este mundo con las riquezas, ni a dominarlo. Otra doctrina que caerá en este tiempo con esta situación será el dominionismo, donde esta doctrina envía a la iglesia que tiene que dominar y llegar a los altos estamentos del Estado para controlar y tener un dominio, vamos a decir entre comillas, de Dios, para que seamos una nación bendecida. Yo creo de que los José y las Esther que Dios levantó en un momento en el Antiguo Testamento tuvieron la primera intención y la más importante de todas era simplemente preservar el pueblo de Dios para que Dios cumpliera su plan y su propósito. Fue lo que hicieron. Aunque ellos están gobernando como José, pues otras naciones fueron bendecidas como Egipto. Pero la intención de José luego, en los versículos siguientes, vemos que es de que Jacob vuelve a Egipto a buscar alimento y Dios puede preservar la vida del pueblo de Israel en medio de la hambruna. El propósito más importante de cuando un hombre llega a algún lugar que Dios le permite ser un senador, ser lo que sea, es que pueda servirle a Dios y preservar a su pueblo donde quiera que esté y poner a Dios en alto, darle toda la gloria y toda la honra. Porque ninguno de nosotros vamos a transformar ni a cambiar el sistema de este mundo, pero sí podemos influenciar para que el pueblo de Dios sea preservado en medio de una situación. Lo mismo que pasó con Esther, preservar al pueblo de Dios en medio de las acechanzas de Amán que querían destruir el pueblo de Dios. Era la intención principal. No era enriquecerse, no era gobernar, no era ser popular, no era salir en los medios de prensa, preservar al pueblo de Dios, ser un instrumento de Dios en ese momento para su gloria y su honra. No había otra situación. Y en este tiempo, Dios va a sacudir la iglesia. Dios está sacudiendo la iglesia en todos los lugares de América con tantas doctrinas que no tienen fundamento y que son doctrinas específicas de una nación. Me gustaría ver a uno de estos predicadores de la prosperidad ir a estos lugares pobres y decirle a todos estos que Dios lo va a hacer rico y lo va a hacer millonario. Ir al África, ¿no? Claro. Ahora estas doctrinas se van a sacudir, porque ¿por qué no hacen sus decretos, sus conjuros, sus oraciones para que todo vuelva a ser como era antes? Deberían de hacer sus proclamaciones y sus decretos y ahora pedirle a la gente, porque incluso me topé con algo ahí de un pastor pidiendo dinero para que no te llegue el coronavirus. Claro que no. Claro que sí. La iglesia va a ser sacudida porque muchos de nosotros nos hemos asentado en Gabaón. Y Dios está diciendo en medio de esta peste, quiero que la iglesia mueva de donde se encuentre y comience a ir a aquel lugar que te voy a enseñar ahora. Quiero que sigamos leyendo. El capítulo 22, 1 dice, y dijo David, el capítulo 22 de Primera de Crónica, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto. Tremendo. ¿En qué lugar? En la casa de Ornán Jebuseo, el lugar de un gentil. Ahora, ¿qué había en ese lugar donde se iba a comenzar a construir ahora la casa de Dios? Ya no se construiría en Gabaón, en el lugar donde el pueblo de Israel había hecho trato con el mundo. ¿Dónde se va a construir ahora la casa de Dios? Es preciosa la palabra del Señor. Es preciosa. Quiero que vayas conmigo a 2 de Crónicas 3, del 1 al 2. ¿Lo tienes? Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Dónde? ¿En el monte dónde? En el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, en la era de ¿dónde? De Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. ¿Qué había en el lugar de Ornán Jebuseo? ¿Sabe qué había ahí? Estaba el monte Moriah. ¿Sabe lo que es el monte Moriah? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? El monte Moriah está en Génesis capítulo 22. Es el lugar donde Abraham llevó a su hijo, a Isaac, para sacrificarlo. Es el mismo lugar. Amén.
Y Dios está moviendo y está diciendo, ahora mi casa será construida donde tiene que estar. ¿Qué cosas habían en este lugar que no habían en aquel lugar? Es la representación misma de Jesucristo en el monte de Moriah, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y Dios provee un cordero para que Isaac no muera. Aquí era donde tenía que estar la casa de Dios. La misma representación de lo que había de venir. No donde la iglesia, no donde el pueblo de Dios hace acuerdos con el mundo, sino donde está la representación de lo que había de venir de Jesucristo, de la fe salvadora, del poder de Dios y de la restauración de todo Israel a través de Jesucristo. Ahí tenía que comenzar todo, en ese lugar. Y Dios utilizó esta peste, este problema. Por eso el tema de hoy, Dios cumplirá su propósito por encima de todo. Aun cuando no entendamos, aun cuando pensemos de que esto está haciendo para dañar. No, 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 no. Dios está sacudiendo la iglesia en este tiempo para llevarla donde tiene que llevarla. Llevarla a donde está la fe del Hijo de Jesucristo y el Evangelio de verdad de lo que tenemos que enseñar en este tiempo. Salvación a través de Jesucristo. More, no sé si tú querías compartir algo. Ahorita. Pero es esto. Ahí se debía de edificar la iglesia sobre la fe que había tenido Abraham en ese entonces, sobre lo que tenía que venir luego, que era Jesucristo, para tú y yo no recibir muerte. Gálatas 3 deja separado a Crónicas, y Gálatas 3 del 6 al 9 nos habla de Abraham y de ese sacrificio. ¿Lo tienes? A Gálatas 3 del 6 al 9. Amén. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. En ese mismo lugar donde ese pacto se hace es donde Dios desea que ahora se comience su casa. La fe, acuérdate, muy importante, en la casa de un gentil, como tú y como yo. Ahí comienza todo y ahí es el mismo lugar donde se encontraba el pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios está moviendo en este tiempo la construcción del templo de un lugar donde Israel hace amistad con el mundo, hacia un lugar donde debe la iglesia de vivir por fe. En ese lugar comenzó el plan de salvación con la iglesia. En el momento que Abraham recibe aquella provisión de aquel cordero, representación de Jesucristo. Isaac no muere, muere un cordero. Tú no mueres, muere Jesucristo para recibir salvación y vida eterna por ti y por mí. Y ahí era donde Dios quería que comenzara todo esto. ¿Ha perdido la iglesia su rumbo y está Dios llevándola nuevamente a donde tiene que estar con esta situación? ¿Llevará esta peste a la iglesia a salir de Gabaón y establecerse en Moriah realmente como Dios quiere? Hay que salir de Gabaón, iglesia. A ti que me estás escuchando y me estás viendo en esta mañana, hay que salir de Gabaón y pues asentarnos en Moriah. Es el lugar donde la iglesia tenía que ser edificada, como Dios siempre ha querido. Ven conmigo a Mateo 3 del 10 al 12. Mateo 3 del 10 al 12. ¿No? Dice, ¿lo tenéis ya? Amén. Amén. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Amén. ¿Estará Dios limpiando también su iglesia en este tiempo? No solamente vemos la situación afuera y vemos la mortandad que está sucediendo, pero ¿estará Dios también procesando a la iglesia en este tiempo para que la iglesia se pueda mover hacia Moriah? Yo creo que sí. Y te digo que ayer este fue un mensaje que el Señor me había dado la palabra y digo, Dios mío, ayúdame, porque es una palabra como que si fuera algo que sinceramente digo, como si fuera una palabra profética sobre la iglesia en este tiempo. Está Dios procesando la iglesia, está purificando, está derrumbando las amistades de la iglesia con el mundo para llevarla realmente en este tiempo a que pueda sentarse sobre Moriah, sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo, sobre el poder del Evangelio y dejar tantas tonterías de amistades con el mundo y cosas que se han metido en la iglesia que sabemos que no son del Señor y que en este tiempo, como te dije, se van a derrumbar. Se van a derrumbar. Porque cuando las finanzas de aquellos que han pactado con Dios, han pactado prosperidad y se vean afectadas en este tiempo, vamos a ver que estos telepredicadores van a tener que decirle a sus iglesias qué ha pasado, si aquellos pactos misteriosos que hicieron para tener prosperidad porque habían dado y habían metido dinero y ahora Dios estaba obligado a devolvérselo y a mantener sus economías Esos blindadas. intercambios que hacen. Esos intercambios. Vamos a ver qué va a pasar ahora y la iglesia, muchos creyentes van a salir de estos lugares porque se han dado cuenta de que por mucho tiempo les han enseñado cosas que no venían del Señor. Así que la iglesia en este tiempo también está siendo procesada. ¿Qué Dios busca de una iglesia que está sentada en Moriah? Pues mira, ahí mismo en Segunda de Crónicas, cuando Salomón termina de construir este templo donde Dios quería que lo hiciera, pues ahí mismo Salomón pide al Señor cuáles cosas deberían de existir en la iglesia, en una iglesia que está sentada sobre el monte Moriah. Segunda de Crónicas 6. Ahí se encuentra toda la oración de dedicación del templo. Puedes leerte luego en casa si quieres desde el versículo 12. Todos los versículos hablan de promesas. Una vez recuerdo que prediqué sobre esto, sobre la misión de una casa de Dios para aquellos que le visitan. Puedes leértelo, pero me voy a enfocar para no leerla todas las promesas. Me voy a enfocar en los versículos 36 y 39. ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que realmente tiene que tener la iglesia hoy en día? Dice, si pecaren contra ti, si alguien te falla, pues no hay hombre que no peque, pues no lo hay. Si alguien te falla y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieses llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su casa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Aleluya. Aleluya. Tú perdonarás. ¿Qué había en el monte Moriah? Perdón y justificación.
Era lo que había. Justificación a través de la fe y creer en aquel Cordero que sería inmolado por ti y por mí. Amén. Mira, hay una oración que en este tiempo realmente se está utilizando mucho, pero yo creo de que primeramente antes de llegar a esta oración, la iglesia tiene que asentarse en Moriah para que esta oración sea escuchada. Y esa oración tú la conoces mucho, está en Segunda de Crónicas, ahí mismo más adelante, en el capítulo 7, más adelante, los versículos 11 al 14. Está ahí mismo. ¿Lo tienes? Amén. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios había elegido ese lugar para ti, para él. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y esta es la oración que hoy que la usamos. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré esta tierra. Aleluya. Es la oración que hoy tenemos, pero esta oración llega después que la iglesia o después que el pueblo de Israel entiende que tiene que asentar la casa en Moriah. Esta oración tiene que venir de una iglesia que ha dejado su acuerdo con el mundo para poder poner sus bases, para poder poner sus enseñanzas, para poder poner su confianza en lo único que trae salvación a este pueblo, es la justificación a través de Jesucristo. Y nada más. Dios va a escuchar. Sí, Dios va a escuchar a una iglesia y a un pueblo que se humilla, pero a un pueblo que pone su esperanza en Jesucristo y se asienta y pone sus bases sobre Jesucristo, sobre aquel Cordero que iba a ser entregado, sobre la fe. Esto es una promesa para una iglesia que vive en la fe y no que hace trato con el mundo. Dios está y lo está haciendo. En medio de esta situación, vuelvo y te repito, Dios está también sacudiendo la iglesia y está llevando a la iglesia a que pueda asentarse sobre la roca firme que es Jesucristo. Amén. ¿Quién le diría a David, pongo aquí en mis notas, que con este proceso Dios movería el templo de Gabaón y lo llevaría a Moriah? ¿Quién lo iba a decir? Pero como el título de esta prédica es Dios cumplirá su propósito en la iglesia, por encima de todas las cosas, por encima de lo que está sucediendo. No entendemos los planes de Dios con cada cosa. Dios ha permitido esto, ¿por qué lo está permitiendo? Siempre voy a decir esto y no me voy a cansar de repetirlo. Todas las iglesias estamos orando de Secmavi. Yo sé que muchas iglesias estamos orando por un avivamiento en España, por un avivamiento, como decimos, primero en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea. No sabemos cómo va a venir. ¿Está Dios sacudiendo la iglesia en este tiempo para eso, para traer un avivamiento en este lugar? No lo sé, no estoy ahora profetizando, no soy profeta. Pero estamos orando, y si estamos orando y queremos de que Dios traiga un avivamiento, dejemos que Dios obre como Él entienda. ¿Ha permitido esto? Pues entendemos que es parte de lo que estamos orando. ¿Estamos orando por esto? ¿Queremos un avivamiento? Amén, amén. Amén. Pues tenemos que seguir confiando de que Él lo va a hacer, de que Él lo hará. Así como no entendemos las cosas que suceden, así también es el Señor. Quiero terminar con esta cita de Isaías 55 del 8 al 9. Isaías 55 del 8 al 9 es una cita que también conoces. ¿Lo tienes? Amén.
Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así como sucedió con David, de que Dios sabía lo que estaba haciendo aún en medio de todo esto, asimismo Dios sabe lo que está haciendo en este tiempo. Él está por encima de todo lo que el hombre pueda pensar que esté siendo incitado por el enemigo. Dios está procesando su iglesia en este tiempo. Y Él está sacudiendo y sacando la paja Amén. para echarla fuera. Amén. La iglesia va a ser procesada, va a ser purificada. Y mucha gente dentro de muchos lugares con falsas enseñanzas van a salir corriendo en este tiempo. Así que las iglesias que tratan o tratamos de enseñar un evangelio tal cual, asentado en el monte de Moriah, en la fe simplemente de nuestro Señor Jesucristo, prepararnos para aquellos también que en este tiempo van a ser tocados con esta situación. Pero la iglesia tiene que asentarse en este lugar, simplemente en la fe de nuestro Señor.